Palabras de Julio Luis recordando a Carlos Machado. Carlos, firme en sus convicciones, polémico, sincero, respetuoso, cumpliría hoy 82 años. Entre las figuras de la izquierda uruguaya y socialista, ha cobrado, con sus características, en su esfera de pensamiento, la dimensión gigante de Eduardo Galeano o de Raúl Sendic, para mencionar tan solo a dos referentes de nuestra generación. Nos conocimos en la militancia de la Juventud Socialista, acordamos en aspectos sustanciales, disentimos en cuestiones polémicas que iban desde la figura de Lenin a la homosexualidad. Siempre con una sonrisa, con respeto, escuchaba a los otros y fundamentaba sus opiniones. Para muchos, y me incluyo, contribuyó en desarrollar la vocación por la historia. Solícito en compartir materiales de estudio, conocedor que todos los seres humanos nos superamos unos a otros en diferentes aspectos, estimulaba las mejores características personales de cada uno. Su personalidad se volcó a la docencia, a la investigación, al estudio. La vida militante, como a tantos, nos separó ya en los 60 y más aún en los años de la dictadura de la Seguridad Nacional. Después del fin de su estadía en el exilio y del fin de mis años de cárcel, cada tanto nos veíamos y conversábamos en la fundación, acordando o disintiendo. Es que Carlos fue un defensor de la patria grande y de allí su trajinar constante de una orilla a otra del Plata hasta su fallecimiento, y de los pueblos oprimidos, caso del pueblo palestino, y del socialismo, que para construirse y perdurar debe basarse en el ejercicio del poder de los pueblos y de sus tradiciones nacionales. Por todo eso y por su sencillez, no tengo dudas en afirmar que permanecerá en la historia, como uno de los imprescindibles de su tiempo. Gracias, Carlos. Julio. Carlos Machado decía que éramos amigos de toda la vida, aunque en realidad solo nos conocimos unos pocos años. Por eso sostenía que de tanto que conversábamos y conversábamos, en conversaciones interminables hasta la madrugada, era como si hubiésemos conversado toda la vida y éramos amigos de toda la vida. Es muy raro estar hablando de Carlos Machado en vez de estar conversando con él. Todavía no asimilé la idea de su muerte. Carlos Machado fue el más grande historiador uruguayo y latinoamericano del último tercio del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI. Porque historiadores uruguayos del Uruguay hay muchos, hubo y hay muchos muy buenos y excelentes, pero historiador uruguayo de la patria grande como Carlos Machado no hay ninguno. Si hubo en el Uruguay pensadores de la patria grande, profetas de la patria grande. Uno de ellos fue su maestro Vivian Trías. Carlos Machado fue el principal historiador discípulo de Vivian Trías, así como Eduardo Galeano fue el principal escritor discípulo de Vivian Trías. Algún día habrá que hablar en profundidad sobre la escuela de Vivian Trías. Ambos comprendieron, junto con muchos otros, lo esencial del giro copernicano descolonizador del pensamiento de Trías, la nacionalización y la latinoamericanización del marxismo. Carlos Machado no solamente fue discípulo, correligionario en el viejo Partido Socialista y amigo, muy amigo de Vivian Trías, sino que fue un continuador de sus ideas. Ideas que plasmó en sus obras. Las ideas de la izquierda nacional, del socialismo nacional, de la patria grande latinoamericana. Su obra más célebre, La historia de los orientales,
formó varias generaciones con una conciencia latinoamericanista acerca de la historia del Uruguay. La patria chica vista desde la patria grande. Y es el libro que hasta el día de hoy recomienda Pepe Mujica. Ese libro comienza desafiante con una especie de granada intelectual lanzada contra el patriachiquismo uruguayista, con una cita de su amigo Jorge Abelardo Ramos, aquella que dice: somos un país porque no pudimos ser una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Y Carlos agregaba que eso valía para todos los países latinoamericanos, incluido el Uruguay. Por eso su última obra, La cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo, en coautoría con Nagui Marcilla, que fue la iniciadora del proyecto, y la obra que le permitió abordar en plenitud la totalidad de la historia de nuestra América, de la patria grande. Y al mismo tiempo conjugar tres dimensiones esenciales de su intelecto y de sus pasiones: su condición de historiador profesional, su convicción latinoamericanista y su pasión enciclopédica. Carlos hubiese querido leer todos los libros y vivir todas las experiencias. Tenía sed de infinito. Y la cronología es libro concreto, en papel, y es proyecto infinito a la vez. Libro concreto que fue posible gracias a la intervención de Eduardo Galeano, acompañado por su mujer Elena Villagra, que le pidieron al gobierno venezolano la edición y lo lograron muy rápidamente después de años de fracasos en otros intentos para que se publicara. Pero es además proyecto infinito que abarca desde la prehistoria hasta hoy y que cada día Nagui Marcilla actualiza. Esta condición de proyecto abierto a infinito creo que es el mejor homenaje a la sed de infinito de Carlos. Por eso tiene razón Andrés Obrero cuando dice que el más joven de los discípulos de Vivian Trías y la más joven de las discípulas de Vivian Trías todavía no nacieron. Mientras tanto, como escribió Galeano cuando la muerte de Vivian Trías y ahora también Carlos Machado, con nuestras piernas, continuarán caminando. Aunque la cronología de América Latina nació en 1981, cobró vuelo con la incorporación de Carlitos a principios de este siglo. Yo diría vuelo de cóndor, por la magnitud y por la profundidad. Trabajamos incansablemente con Carlitos, muchas veces hasta el agotamiento. A veces nos llevaba un día entero verificar un dato, por ejemplo. Trabajamos a todas horas. Y de esto hace casi 20 años. Es decir que doy fe de la calidad humana y de la forma de trabajar de Carlos Machado. Incansable y disciplinado, súper disciplinado, con jornadas de 12 o 14 horas sólidas. Cuando digo 12 o 14 son de trabajo, de real trabajo. En algún momento hice un cálculo y nos lleva unas 2.200 horas de ventaja por año. De trabajo
real. Omnívoro del saber, omnívoro de todo, en cualquier idioma, todo era fuente. El trabajo fue muy intenso, tanto en la recopilación del material como en la verificación. Trabajamos muy intensamente, nos divertimos mucho, discutimos bastante, pero llegamos a acuerdos, curiosamente sin mucho trabajo, porque ambos teníamos criterios muy parecidos, ambos con disciplina, la de él mayor que la mía, y ambos compartíamos la demencia de este proyecto. Me hace mucha falta, Carlos.